Buenos días con todos. El Colegio de Arquitectos les da la bienvenida al segundo día del curso de Catastro. Los expositores ya los conocemos, el arquitecto Alexander y la arquitecta Tairi. Daremos inicio al segundo módulo. Por favor, las preguntas o aportes las pueden hacer llegar al chat del Zoom. Es importante que mantengan sus micrófonos apagados durante las exposiciones y también que completen el formulario de asistencia. Buenos días, arquitectos. Pueden empezar. Buenos días con todos, colegas. Voy a dar inicio a la parte 2. Voy a compartir pantalla un momentito. ¿Me podrían habilitar para compartir pantalla? Listo, arquitecta. Ok. Ya. ¿Me indica si se visualiza? Sí, Arqui, es correcto. Ya. Ok. Entonces, siguiendo con la programación, esta vez les voy a presentar lo que es la unidad 2, que es el software GIS aplicado a Catastro. Vamos a ir con lo que es el procesamiento topológico. Primero, una breve descripción de lo que es la topología, ¿no? La entendemos como una rama de las matemáticas que se ocupa en la interconexión de vértices y aristas, preservando las propiedades de los objetos geométricos, ¿no? La topología es importante por la coherencia y la precisión que debe tener un dibujo. Este procedimiento, en el proceso de edición, posterior al proceso de edición, ¿no? Las características construidas que sean incorrectas conducen a una geometría no válida. Sobre todo es causado porque se generan autointersecciones, ¿no? Las entidades vecinas con nodos incorrectos dan lugar a divisiones o superposiciones, y estas divisiones o superposiciones a su vez conducen a un resultado espacial inexacto y que es poco fiable. Como por ejemplo podemos ver acá, no podemos percibir, ¿no? Puede ser como el abogado, el civil, de repente no podemos percibir dónde se encuentra el error. Pero si hacemos un acercamiento a lo que es el lote 1 y el lote 10, ahí podemos tener un error, ¿no? Un error topológico. Y ese error los detecta de una manera más rápida lo que es un software GIS. Ahora, la topología en Catastro, ¿no? Convencionalmente nosotros realizamos una edición de la base gráfica en un software de dibujo, lo cual cuando el editor puede cometer errores, ¿no? Topológicos que no son perceptibles a su vista. Pero cuando nosotros pasamos ese proceso topológico al GIS, sí podemos identificarlos. Por ejemplo, superposiciones, duplicidad de polígonos, traslapes entre polígonos. Recuerden de que todo lote que es graficado tiene que estar correctamente anexado. No puede existir ningún hueco, división entre ellos o una superposición entre lotes. Entonces, eso es detalladamente lo que nosotros vamos a detectar. Ahora, en lo que son reglas topológicas, nosotros tenemos varios tipos, ¿no? Todos estos tipos son los que nos puede dar o proporcionar el GIS de una manera gráfica. ¿No? Tenemos errores topológicos de tipo polígonos, errores topológicos que podemos detectar con lo que es las reglas por puntos, lo que es líneas o polilíneas, etcétera, ¿no? Las reglas más utilizadas son las 8 que he agrandado en la parte izquierda, no, perdón, en la parte derecha, donde tenemos 4 reglas topológicas de polígonos que vamos a utilizar para hacer la revisión de la edición. Tenemos 2 reglas topológicas de puntos y 2 reglas topológicas de líneas. Ya las voy a detallar posteriormente. Entonces, las capas del proceso de edición
pueden ser más, ¿no? Cada proyecto puede manejar más capas para construir su gráfico de edición. Pero las que nos pide el SNCP son las que encontramos nosotros a la izquierda, ¿no? Donde tenemos la capa de teje sectores, teje habilitaciones urbanas, manzanas, lotes, construcciones, parques, comercio. Tenemos también la capa teje puertas, área invadida, UCA, la capa de teje vía, teje área de circulación, secciones viales, zonificación norma, componente en línea y componente en punto. Estas capas son desarrolladas en polígonos, ¿no? Esas son las que tenemos acá, estas 7 primeras capas. La capa teje puerta se desarrolla en punto como una anotación. La capa de área invadida y lo que es la capa UCA también la desarrollamos en polígono. La capa teje vía, área de circulación, secciones viales, el teje vía en punto, circulación en lo que es polígono y secciones viales en lo que es línea, ¿no? O polilínea. La capa de zonificación también es en polígono. El componente en línea es una polilínea y el componente punto son puntos, ¿no? Anotaciones. Entonces, si vemos este gráfico que está a la derecha, el primero refiere a una sectorización. Toda sectorización debe estar con un polígono cerrado, correctamente graficado, y tiene su etiqueta, ¿no? Su anotación. Igual, ¿no? Todos los sectores tienen que estar correctamente unidos. No puede haber división entre estos sectores. Dentro de los sectores nosotros vamos a encontrar los polígonos de habilitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas, en caso de proyectos de COFOPRIS, siempre las hemos diferenciado por su aprobación. Las verdes son aprobaciones y aprobaciones por el mismo COFOPRI o aprobaciones registradas. Las azules son aprobaciones por parte de la municipalidad con resolución y las amarillas son habilitaciones informales. Esta capa de teje habilitaciones nosotros la tenemos que hacer con polígono cerrado, donde tiene que incluir todas las manzanas y lotes que pertenecen a la habilitación y con su respectiva etiqueta. Ahora, dentro de la capa de los sectores, nosotros vamos a poligonizar lo que son las manzanas. Todas las manzanas no deben, el polígono no debe estar fuera de la capa de sectores. Y la codificación también se va a dar, ¿no? Dentro de las manzanas, en el orden que nos muestra el reglamento, igual en polígono cerrado y con su respectiva etiqueta. Y dentro de una de las manzanas tenemos también el polígono de los lotes. Los lotes correctamente graficados dentro del polígono de manzana. También tenemos la capa teje eje vía, ¿no? Que es donde se encuentran las vías. Una característica de esta capa es de que no puede estar dentro de una manzana catastral. El eje vía o la capa de vía siempre tiene que estar fuera del polígono de la manzana catastral. Luego tenemos la capa de puertas, teje puerta, ¿no? Que es una anotación que su característica es que debe estar dentro del polígono del lote y dentro del polígono de la manzana catastral, ¿no? Esas anotaciones no deben encontrarse fuera. Ya, hay dos casos donde nosotros podemos graficar esta capa. Podemos graficarla dentro del polígono o podemos graficarla encima del polígono para identificar el eje, ¿no? De la puerta. Entonces, los dos tipos de graficación son válidas. Lo único que se solicita o se pide cuando se hace esta revisión es de que las puertas no deban estar fuera de ese polígono. Y luego tenemos la capa de las construcciones, ¿no? Podemos identificar, en la capa de las construcciones nosotros podemos desglosarlos por pisos. También dentro de la capa de las construcciones podemos identificar los niveles en colores o también podemos
no tener la misma construcción, pero identificarlo, como les digo, colores, por tipo de material, etcétera, ¿no? Esa construcción de la cualidad de que debe estar dentro del polígono de lote, a excepción de los volados que podamos encontrar. Entonces, si yo tengo una construcción que sobrepasa la línea de manzana, ¿no? Del polígono manzana, tendría que pasar revisión a ver si corresponde a un volado. Pero si está en lote colindante o dentro del polígono de manzana, entonces ahí se puede mencionar que es un error topológico. Ahora, si es que existiera el caso de que el polígono está dentro de la manzana, tendría que tener la capa de teje UCA o área invadida, que verifica lo que es la invasión a lo que es un lote colindante, ¿no? Solo en esa excepción se podría pasar esa topología que nos dé el GIS. Ahora tenemos lo que es las reglas topológicas, ¿no? Con las capas de edición. Todas las capas que son polígonos deben revisarse sin excepción a la regla de no debe superponerse, ¿no? Que nosotros lo encontramos como must not overlap. Esta regla nos va a detallar cuando nosotros tengamos superposiciones entre polígonos, duplicidad de polígonos, traslapes entre polígonos de una misma capa, o sea, de una misma entidad. Por ejemplo, yo paso esta regla para todas estas capas de, por ejemplo, habilitaciones urbanas. No puede haber duplicidad en la capa de habilitaciones urbanas y tampoco puede haber superposiciones entre esta capa, ¿no? Luego tenemos la capa must-be coverage, o sea, que significa que debe estar cubierto por la entidad o por otra entidad. Esta regla se utiliza entre dos polígonos o dos capas. Por ejemplo, la capa de sectores con la capa de habilitaciones, dándole la regla de que la habilitación no puede pasar el polígono de sector, ¿no? Los polígonos de sectores deben contener la capa de habilitaciones urbanas. Del mismo modo, entre sectores y manzanas. Las manzanas deben estar dentro de la capa de sectores, no pueden sobrepasar ese polígono, ¿no? También tenemos de manzana lotes. La capa de manzana debe contener toda la capa, todos los polígonos de los lotes. Y también se hace en lo que es viceversa, ¿no? Los lotes no deben pasar el polígono de manzana o no deben estar con un área vacía del polígono de manzana. Entonces, esta regla lo vamos a utilizar en reversa, tanto utilizándolo como manzana lotes y lotes manzana. Luego la capa de niveles de construcción. Entre niveles no puede haber duplicidad, ¿no? No puede haber traslape si es que están dentro del lote. Por ejemplo, un piso 2 no puede ser, un piso 3 no puede ser más grande que un piso 2, a excepción de volados, ¿ya? Igual, no puede existir un piso 1 y un piso 3 sin la existencia de un piso 2, ¿no? Luego tenemos la capa lote con área invadida. La capa lote debe incluir lo que es la capa de área invadida, ¿no? Y dentro del área invadida se debe considerar lo que son las capas de UCA, construcciones en UCA, y esta regla, esta identificación lo podemos hacer con esta regla topológica, ¿no? Debe estar cubierto por la entidad. Luego tenemos la regla topológica de contiene puntos. Todos los polígonos, cuando nosotros lo hacemos en un software de dibujo, todos los polígonos los realizamos en lo que es, todas las capas realizamos en lo que es polígono y anotación. Entonces, las anotaciones se describen como puntos. Y esa regla topológica nos va a describir que todo polígono debe tener su anotación o su característica.
Por ejemplo, la primera, que es contener puntos, tenemos que hacerlo con etiquetas de comercio, etiquetas de puerta, que deben estar dentro de los polígonos de manzana, ¿no? Y también una regla muy utilizada y más específica es la regla de contener un solo punto. Todos lo que es sectores, habilitaciones urbanas, manzanas, lotes, son capas que deben tener solo una anotación, un punto o un identificador. Entonces, todas esas capas se van a pasar con esta regla de contención de un solo punto. Luego tenemos las reglas topológicas que van directamente a lo que son puntos. La regla topológica de debe estar desunido o no debe estar superpuesto es para todos los textos de todas las capas. Esta regla nos va a ayudar a identificar duplicidad entre polígonos, ¿no? Si es que encontramos dos etiquetas superpuestas, que visualmente en el AutoCAD no los podríamos identificar de una manera rápida, entonces en lo que es el GIS sí lo vamos a poder identificar. Y luego tenemos lo que es la capa de debe estar cubierto en el límite. Esta regla topológica la vamos a utilizar cuando hacemos el teje puertas en el límite de lo que es la manzana, ¿no? O en el límite de lo que es el lote. Entonces, una anotación de puerta que no se encuentre en el límite nos lo va a marcar como error. Si es que lo desarrollamos dentro del polígono de manzana o fuera del polígono de manzana, ¿no? Tiene que estar justamente en el polígono. Y por último, lo que son las reglas de línea, ¿no? La no superposición de lo que son líneas, esto es válido para lo que son los componentes urbanos que encontramos como líneas, como por ejemplo ejes de vías, de riel. Entonces, en todos esos componentes urbanos no podemos encontrar esas líneas, o sea, líneas superpuestas, ¿no? Luego también tenemos la capa de debe estar dentro. Para todo lo que son componentes viales, componentes de líneas o secciones viales, etcétera, que lo encontramos como líneas, tenemos que hacer esta topología con la capa teje sectores. Entonces, la teje sectores debe contener todos esos polígonos y asegurarnos de que ninguna de esas líneas escape del polígono de sector. Ya. Ahora les voy a explicar lo que es el procedimiento en GIS, ¿no? Toda entidad o todo vector que nosotros graficamos en el AutoCAD va a tener componentes de anotaciones, textos, polilíneas, lo que es polígonos, lo que es multipatch también, ¿no? Entonces, nosotros cuando extraemos esa información, lo único que tenemos que extraer del AutoCAD son para lo que es predios, para lo que es la parte interna y todo lo que es, a excepción de lo que es componente urbano, ¿ya? Me estoy yendo primero a lo que es predios. Tenemos que extraer lo que es polígonos y lo que son sus anotaciones de cada polígono. Entonces, para esto nosotros debemos crear un geodatabase, ¿no? Conectamos una carpeta donde vamos a guardar nuestro proyecto y creamos el geodata. Luego que creamos el geodata, nos va a permitir crear un feature dataset, que es como un contensor de los sharefiles o de las entidades que vamos a ingresar, o los feature class, mejor dicho, ¿no? Que son entidades propias, en este caso del ArcGIS. Entonces, creamos un feature dataset dentro del geodatabase, le hacemos clic derecho al geodatabase, seleccionamos el new feature dataset y nos va a aparecer una ventana emergente. En la ventana emergente nosotros vamos a verificar dos características. Primero, bueno, vamos a colocar el nombre del procedimiento que vamos a realizar. En este caso puede ser topología. Y le vamos a dar la proyección geográfica. Recuerden de que toda entidad que es ingresada a un software GIS debe tener una proyección geográfica.
En este caso, nosotros en el Perú nos encontramos con 3 proyecciones geográficas. Lo que es WGC 84, 18 Sur, 17 Sur y 19 Sur, ¿no? Donde nos localicemos en el desarrollo de catastro es donde vamos a colocar esa proyección. Y el tercer cuadro emergente nos va a pedir una tolerancia. ¿Hasta cuánto podemos tolerar que el dibujo esté erróneo, no? O sea, ¿hasta cuánto va a ser el margen de tolerancia? Por default, el GIS te lanza 0.001. En COFOPRI usábamos la tolerancia un 0,6 ceros y un 5, ¿no? Y en otros proyectos siempre manejaban, o también manejan el 0.01, ¿no? Que es un milímetro. Entonces, esta tolerancia los va a manejar también el proyecto de acuerdo a cómo lo esté llevando, ¿no? Una vez de que culminamos lo que es crear el geodatabase, lo que vamos a hacer es importar todas las capas de lo que es el AutoCAD, ya sea polígonos y anotaciones, ¿no? Entonces, en el Feature Class, que es el anterior paso que hemos creado, vamos a darle un clic derecho al dataset creado y colocamos Import Feature Class. Seguido, Feature Class Single, ¿no? Donde nos aparecerá una ventana emergente con estos campos. En esta ventana emergente, nosotros vamos a colocar cuál es la data que vamos a importar. Para lo que es catastro en las primeras capas que les mencioné, solo vamos a importar 2 tipos, lo que es polyline o polígono y lo que es, polígono y lo que es anotación, ¿no? Entonces, en el input feature vamos a importar esos dos tipos de entidades. Luego le vamos a dar una localización de salida, que es el output, ¿no? Y la localización de salida le tenemos que dar al geodatabase y al dataset que hemos creado, ¿ya? El feature dataset que hemos creado. Porque recuerden que ese feature dataset ya tiene la proyección en coordenadas UTM de cuáles nosotros vamos a tener ese gráfico, ¿no? Luego tenemos el nombre. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar? Si es, lo que se recomienda es de que anotaciones y lo que es polígonos se distingan, ¿no? Entonces puedo yo colocar anotaciones de sectores y luego polígonos de sectores. Y de ahí le vamos a dar a la expresión, ¿no? En la expresión es donde vamos a colocarle al SQL, donde nos va a salir esta data, este query builder, donde le vamos a decir al GIS, ¿no? Vamos a seleccionar un elemento tipo layer, tipo capa, que sea igual y nos va a aparecer todo el listado de capas que nosotros vamos a encontrar en el AutoCAD, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le dio layer igual a lo que es TG lote urbano. Entonces, a ese lote urbano jalamos esa capa, ¿no? Le damos OK y ya nos genera el feature class en nuestro gráfico de ArcGIS. Ahora, para pasar la revisión topológica, primero debemos haber extraído y generado todos los polígonos y anotaciones las cuales vamos a hacer nosotros revisión. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer una revisión de la capa de lotes, entonces debemos haber extraído primeramente del AutoCAD todo lo que son los polígonos y anotaciones de esa capa, ¿no? Luego hacemos la revisión. En el dataset, una vez que tenemos todos los polígonos, en el dataset le vamos a hacer clic derecho y le vamos a poner New Topology. O sea, crear una nueva topología. Y en la topología nos va a generar estos cuadros de diálogos. La primera es un resumen de todo lo que vamos a realizar topológico, o sea, todo el proceso topológico y le vamos a poner siguiente.
Luego le vamos a dar un nombre a nuestra entidad de topología y vamos a revisar la tolerancia que hemos ingresado, ¿no? Le damos siguiente y nos va a aparecer un siguiente cuadro donde vamos a cargar las capas que vamos a hacer topología. Por ejemplo, si es que yo cargo la capa lote con manzana, es porque yo quiero hacer de repente la comparación, ¿no?, entre ambas capas para ver si tienen traslado. Entonces, en este cuadro, en el tercer cuadro, nosotros vamos a extraer todas las capas de las cuales vamos a hacer la topología. En el siguiente cuadro nos va a decir qué regla topológica es la que vas a utilizar. En este caso, por ejemplo, se extrajo lo que es el teje-lote urbano y lo que vamos a realizar es la capa de no debe superponerse o el must not overlap, ¿no? Entonces, nosotros podemos cargar en esta ventana varias reglas topológicas simultáneamente. Si es que nosotros cargamos todos nuestros archivos de AutoCAD al GIS, podemos cargar todas las capas y podemos generarle las reglas topológicas, ¿no? Todas las reglas topológicas que nosotros podamos tener para verificar el dibujo, ¿no? Ahora, la ventana emergente, esa de acá, nos va a dar siempre una breve descripción de la topología, ¿no? También vamos a poner el nombre de la topología que deseamos realizar, le damos seguir y nos va a aparecer ya la muestra de los errores topológicos. De esta manera, por ejemplo, nos generan errores topológicos los cuales se visualizan, ¿no? En el GIS tenemos la visualización que el error topológico puede ser tipo polígono, puede ser tipo línea o puede ser tipo punto. Esos tres tipos de errores topológicos nos va a mostrar. Como vemos en los dos primeros gráficos que están a la izquierda, tenemos ya marcado todos los errores topológicos que hemos encontrado, ¿no? En este caso era el sector 1 y este es el sector 2 y sector 3. Errores de superposición, traslape, pueden ser errores donde les falta etiqueta. Ahora, la manera de corrección de estos errores lo podemos hacer de dos tipos. Si nosotros vamos a manejar una base en AutoCAD hasta el final, hasta el último momento cuando hacemos migración, por ejemplo, entonces los errores topológicos se recomienda que se corrijan en AutoCAD. El ArcGIS nos permite exportar estos errores topológicos al AutoCAD para nosotros poder identificarlos de una manera más rápida. Ahora, si nosotros vamos a manejar desde el proceso de control de calidad de revisión, vamos a manejar una base que es en ArcGIS, base vinculada. Entonces, esta corrección de errores se recomienda que se haga en ArcGIS, ¿no? Perdón, en el GIS que estén manejando, para que ya no conserven esos errores topológicos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la revisión de lo que es la topología. Antes de que se me olvide, recuerden de que todas estas reglas topológicas que nos da el software, todas estas reglas topológicas que nos da el software, lo podemos nosotros administrar, lo podemos nosotros detallar en cada proyecto. De repente, un proyecto necesita realizar la regla topológica del must not gaps, ¿no? Para que no encuentren huecos. Entonces, todas estas reglas topológicas, el software nos da esa facilidad, ¿no?, de poder realizar. Perdón. Ya. Luego continuamos. Ya. Ahora, una vez de que nosotros hayamos culminado con la revisión topológica, cuando nosotros modificamos la topología, cuando son polígonos ya de dimensiones que superan los 500 metros, simplemente una corrección topológica nos va a cambiar las áreas. Ya nos cambia lo que es
el área, el perímetro del polígono, ¿no? Entonces, en esta revisión topológica es donde surgen los problemas o la discordancia entre la base gráfica y la base alfanumérica. Entonces, por eso es muy importante primero realizar la revisión topológica y tener la base gráfica de una manera correcta. Entonces, posteriormente a eso, nosotros hacemos el proceso de vinculación de información. La vinculación de información es la información es la vinculación o la conexión que establece la base alfanumérica y la base gráfica, ¿no? Y crea un vínculo para desarrollarla entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo un lote en la base gráfica, y tengo un listado de ese lote en la base alfanumérica, entonces yo puedo enlazar esas bases y verificar si es que hay observaciones. Como les decía, en caso de áreas, ¿no? Si en la base gráfica me sale un área de 20 metros, pero en la base alfanumérica el digitador o el control de calidad dejó pasar de que ese lote no, es desde ese lote, perdón, 200 metros, no vamos a poner el lote, y que ese lote no son 200 metros, sino son 215 metros. Entonces, en la vinculación es donde vamos a detectar de manera rápida esas diferencias de áreas. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque proyecta visualmente las características y datos recolectados de un predio en una base gráfica. Entonces, con la vinculación nosotros vamos a poder ver y generar los mapas y ahí se va a contener toda la información de lo que es la parte alfanumérica, ¿no? De un lote. Al vincular, por ejemplo, la base gráfica y alfanumérica también nos permite identificar las inconsistencias, lo que les dije, ¿no? Que no fueron detectadas en etapas anteriores, y también nos da la posibilidad de generar los mapas temáticos, que son de suma importancia y de uso también para la misma municipalidad y para distintas áreas. Ya. Ahora vamos a tener lo que es vinculación catastral. La vinculación catastral, nosotros tenemos que tener en cuenta de que siempre tenemos que generar un ID de lote. Nuestro sistema que nosotros compremos, adquirimos o si lo descargamos del sistema del SNCP y nos tiene que generar reportes. Y esos reportes deben tener el ID de lote, ¿no? El ID de lote es el elemento que se extrae de lo que es el código de referencia catastral. Entonces, todo lote de todo catastro tiene ese ID de lote, que es conformado por los sectores, por las manzanas y por los lotes, ¿no? Y en la base gráfica también tenemos que hacer el geoprocesamiento para identificar y generar ese ID de lote, donde tenemos ¿no? Los sectores, el polígono de sectores con sus anotaciones, el polígono de manzanas con sus anotaciones y el polígono de lotes. Entonces, a cada lote de la base gráfica, nosotros le tenemos que incorporar la data que se encuentra en polígonos más grandes, ¿no? Eso le decimos un join o una unión entre lo que es los polígonos que se encuentran conteniendo al lote y capturan su información para generar ese ID de lote. No, eso lo voy a explicar posteriormente cuando desarrolle la plataforma, ¿no? Y en la base alfanumérica ya se extrae la data. Entonces, a los proveedores de lo que es su sistema de fichas, o su sistema de fichas, su sistema de alfanumérica, tenemos que solicitarle también de que ese ID de lote lo genere automáticamente del código de referencia catastral, para que se nos haga más fácil la vinculación. Al ID de lote de la alfanumérica y el ID de lote de la base gráfica, nosotros le llamamos la llave de vinculación. Es el número o los dígitos o la expresión que es compatible en ambas bases,
que hace de que nosotros podamos hacer la conexión, ¿no? O el match o el join que nosotros decimos, ¿no? Por eso es importante de que tengamos en cuenta esto, ¿no? Ahora, para realizar la vinculación a través de una localización espacial, ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir para la base gráfica, ¿no? Ahora, este tipo de vinculación se utiliza, ¿no? Cuando un elemento proporciona atributos de un polígono a otro. Si nosotros tenemos el polígono de sectores e inmerso el polígono de manzanas, entonces el polígono de manzanas tiene que capturar la información del polígono de sector, ¿ya? Y de la misma manera, si tenemos el polígono de manzana y dentro el polígono de lote tiene que capturar la información del polígono de manzana, que el polígono de manzana pues, anteriormente ya capturó el del sector. Entonces, así generamos lo que es el ID de lote, que ese es el procedimiento para generar en lo que es la base gráfica. ¿Ya? Entonces, en el software GIS hacemos este procedimiento con la herramienta, ¿no? Que nos dice acá, que es Join Data from Another Layer basado en una localización espacial. Aún en este proceso nosotros no estamos utilizando lo que es data, ¿no? O alfanumérica. Perdón, un ratito. Entonces, en este procedimiento todavía no utilizamos alfanumérica, sino utilizamos netamente gráfica. Entonces, generamos con esta herramienta en lo que es el polígono que vamos a tener resultante. En este caso, el polígono de lote, ¿no? Entonces, generamos el feature class que deseamos realizar la herramienta de Join Data. Como les decía, por ejemplo, el text, polígonos y textos. Todo feature que hemos jalado del AutoCAD nos lo va a graficar por separado. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es unirlo, hacer de que el polígono de sector tenga incorporada la información de la anotación. Entonces, colocamos el polígono, le hacemos clic derecho y le damos a Join and Relate. Eso lo vamos a encontrar en lo que es la parte de Layers, en el GIS en la ventana izquierda, que es la tabla de contenidos. Le vamos a dar clic derecho al polígono y vamos a darle la opción Join and Relate. Y de ahí le vamos a colocar la opción Join, ¿no? Que es la unión de esos polígonos. Entonces nos va a aparecer una ventana emergente. En esa ventana emergente nosotros vamos a colocar primero el polígono de la capa que vamos a extraer la información. En este caso sería, o sea, si vamos a unir polígono con anotación, en este caso la capa que vamos a extraer esa información va a ser la anotación. Luego, como segunda opción, vamos a elegir de que nos encontremos con todos los polígonos que se encuentran, o todas las entidades que se encuentren dentro del polígono, que vamos a extraer toda esa información, ¿no? Y luego ubicamos la carpeta de salida. Que la carpeta de salida, recuerden que siempre tiene que ser el geodatabase del proyecto donde estamos haciendo este proceso, ¿no? Ahora, cuando nosotros extraemos una información del AutoCAD o un feature class del AutoCAD, o un vector del AutoCAD, mejor dicho, entonces nos va a extraer todas las propiedades que nosotros le hemos dado en el AutoCAD. Por ejemplo, la altura del texto, el nombre del texto, el tipo de línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer una depuración de esa capa, nosotros podemos utilizar unas herramientas que nos da también el GIS con el ArtToolbox, donde tenemos la herramienta de delete field, ¿no? O borrar campos. Entonces, esa herramienta nos va a ayudar a que toda la tabla de atributos que hemos generado, que cuando hagan este procedimiento se van a dar cuenta de que va a generar y varios campos, ¿no? Más de 20 o 30 campos.
Entonces, con esa herramienta nosotros vamos a depurar y solo nos vamos a quedar con la anotación o con el texto de cada polígono, de cada sector o de cada lote, ¿no? Ese texto es el que nosotros lo vamos a mantener en la tabla de atributos. Entonces, una vez de que tengamos lo que es el sector con lo que es su etiqueta unido en un solo polígono y incluido en la tabla de atributos, vamos a hacer el procedimiento que les indiqué, ¿no? Que es donde tenemos los sectores, le vamos a capturar la información de los sectores y lo vamos a colocar a manzanas con el mismo procedimiento del Spatial Join, y de las manzanas vamos a capturar la información hasta el lote. Y así vamos a nosotros generar el ID del lote. ¿Ya? Ahora, una vez de que nosotros tengamos el ID del lote, recuerden de que ya vamos a tener esta primera parte verificada, ¿no? Ya lo vamos a tener correcta y vamos a tener en nuestro GIS el atributo del ID del lote. Entonces, lo que hacemos posteriormente es recopilar la información de la base alfanumérica e incluirlo a lo que es la base gráfica. Perdón, ¿tienen alguna pregunta, creo? Ya. Ok. Entonces, como nosotros ya tenemos ese procedimiento de la base gráfica de manera correcta, procedemos a la vinculación espacial de la base gráfica ya la tenemos correcta, procedemos a la vinculación espacial de la base gráfica. Acá está. El procedimiento de la base gráfica, ¿no? De alfanumérica con gráfica. Entonces, para ese tipo de vinculación es cuando nosotros deseamos ingresar datos de una base de datos, ¿no? Información que hemos recopilado a lo que es la base gráfica. Entonces, teniendo en cuenta que debemos contar ambas bases con el ID de lote o con la llave de vinculación, realizamos ese procedimiento, ¿no? Ingresamos la hoja o la base de datos a lo que es en nuestro GIS, y eso lo podemos hacer desde una base de Excel, desde un DBF o de cualquier base de datos que nos incorpore o nos proporcione nuestro sistema, ¿no? Luego, el polígono que se desea incorporar la data, o sea, al polígono del lote, en este caso, le vamos a hacer clic derecho y le vamos a dar igual, Join and Relates, y le vamos a dar la opción Join, que es la opción de unión, ¿no? La opción de unir. Luego, elegimos la opción unir a través de una tabla de atributos o unir desde una tabla de atributos. Entonces, hacemos ese enlace de esas ambas bases, donde nos va a aparecer una ventana emergente. Este procedimiento en sí es rápido, son 3 pasos que tenemos que hacer para hacer esta unión, ¿no? Entonces, elegimos que el campo que vamos a vincular de la base gráfica. En lo que es la ventana emergente nos va a aparecer un listado de todos los campos que va a tener la tabla de atributos del polígono, y nosotros vamos a escoger el campo donde hayamos generado el ID del lote, ¿no? Que va a ser nuestra llave. Luego seleccionamos la base alfanumérica que hemos cargado, ¿no? Podemos tener varias bases alfanuméricas cargadas. Entonces seleccionamos una base que hemos cargado y luego elegimos el campo que vamos a vincular de la base alfanumérica. En la base alfanumérica, recuerden que también vamos a tener el ID del lote. Y ahí nos va a aparecer, por ejemplo, cuando extraemos nosotros una base de datos, nos puede aparecer, en caso de catastro, nos puede aparecer el nombre del titular, nos aparece
el tipo de construcción, el código de la actividad, nos aparece construcciones, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos campos nos va a aparecer cuando nos va a decir qué es el campo que vas a vincular. Pero nosotros solo tenemos que seleccionar el campo que diga ID de lote, ¿no? O el nombre que nosotros le hayamos colocado. Y que esa va a ser nuestra llave de vinculación, ¿no? Entonces, por último, agregamos todos los lotes, o sea, le hacemos OK, hacemos siempre una validación de este join para verificar que los campos sí existen y estén correctos y tengan información. Entonces, le colocamos el OK a esta base y, y ya nos va a generar la data en todos los lotes, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de esa data del ID de lote, recuerden de que ahí lo que vamos a tener es de que cada lote le vamos a hacer un clic y nos va a dar toda la información que hemos recopilado en la base alfanumérica, ¿no? En nuestro levantamiento catastral. Entonces, ahí nosotros podemos ya hacer la generación de mapas temáticos. Por ejemplo, de toda esa data alfanumérica yo puedo generar de que me seleccione gráficamente todos los que son niveles de 2 pisos, ¿no? O lotes que tienen 2 pisos, ¿no? Dos de nivel 2, ¿no? De construcción. Entonces, le hago clic, le selecciono el campo del atributo que quiero mostrar y me va a seleccionar y me va a mostrar gráficamente en el programa todos los lotes que tienen esa característica. Y así puedo yo hacer infinidad de procesamientos para que me puedan generar los planos temáticos. Entonces, por ejemplo, estos son unos ejemplos de mapas temáticos con información catastral que nosotros hemos generado. Por ejemplo, yo tuve la tabla, una base de rentas o la misma base catastral. Yo puedo jalar solo los campos que me interesan, es de que si está anexado al código de contribuyente o código de predio, ¿no? O sea, si tiene código de predio en rentas o tiene código de contribuyente, le puedo generar una celda más. Estoy hablando en lo que es base de datos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es un Excel. Le puedo generar cuáles son los propietarios o cuáles son los lotes que han contribuido, no sé, en el año 2022. Entonces, le genero un nuevo campo y le pongo todos los contribuyentes. Entonces, como yo ya tengo en esa base alfanumérica lo que es mi ID de lote, que es lo importante de mi vinculación, y en la base gráfica yo también generé en todos los lotes el ID de lote, que es la llave de vinculación de la base gráfica. Entonces, simplemente haciendo un join, que son dos pasos o 3 pasos, ya me puede generar el mapa temático donde puedo visualizar cuáles son los lotes que contribuyen y los lotes que no contribuyen, que es el primer ejemplo. Por ejemplo, todos los que son morados es porque se encontró un registro en la base de rentas. Y todos los lotes que están en blanco es porque no tienen registro, entonces son los omisos o los que no contribuyen. Y esto es de suma importancia para el área de rentas, también para hacer su recaudación y hacer las notificaciones. Entonces, ese es un producto que nosotros vamos a poder proporcionar de catastro una vez de que tengamos toda nuestra base correctamente, ¿no? Correctamente graficada, que haya pasado por control de calidad y sin errores. La siguiente imagen, por ejemplo, es de lo que es licencias de edificación, ¿no? Se realizó también, en este caso, una vinculación de licencias de edificación del año 2017. Entonces, este es importante para el área de desarrollo urbano, ¿no? Cuando emite las licencias. Y también esta gráfica, como nosotros ya vamos a tener esa gráfica, en lo que es rentas van a poder visualizar cuáles son las viviendas que han hecho construcciones nuevas
y ahí podemos hacer la identificación detallada de cuáles son los lotes que recaudan, por ejemplo, como terreno. Sin embargo, ya tienen una licencia de edificación aprobada, entonces ya tienen una construcción y su declaración de rentas debería ser por los niveles que ya cuentan, ¿no? Entonces, acá, en esta vinculación con lo que es licencias de edificación, ya podemos identificar cuáles son los lotes donde han ingresado este trámite y donde tienen construcciones aprobadas y hasta registradas, ¿no? Hasta conformidades de obra, ¿no? Todo eso. Entonces, según los tipos, se puede realizar el plano temático que les va a servir a las áreas de la municipalidad. Lo importante es de que todas las oficinas estén interconectadas e enlazadas, ¿no? Si es que yo me encuentro trabajando en catastro o en desarrollo urbano y hago un trámite, rentas, debes tener en tiempo real el conocimiento o la alerta de que en ese lote se está haciendo una modificación, ¿no? Para que ellos también tengan esa información. Entonces, por eso lo que les decía el día de ayer, ¿no? Es muy importante de que los profesionales que ingresen post catastro a laborar en el área de desarrollo urbano tengan conocimiento para poder alimentar esta información, modificarla, hacer el mantenimiento y que el catastro no se desactualice, ¿no? En el tiempo. Y, por ejemplo, el tercer mapa temático viene de lo que es la zonificación. Si yo tengo en un AutoCAD mis polígonos de la aprobación de la zonificación del plano de desarrollo urbano, entonces esos polígonos, así de la misma manera como tenemos los sectores, esos polígonos van a tener un atributo y van a tener un polígono. Entonces, ese polígono superior puede alimentar a los lotes para que cada lote ya tenga una restricción. Entonces, eso les ayuda para lo que es trámites de, por ejemplo, parámetros urbanísticos, porque ya verifican en una base gráfica lo que el parámetro que le corresponde a cada lote. Se le puede dar restricciones, altura máxima y todo en lo que es una tabla de atributos, ¿no? Altura máxima de lote, porcentaje de áreas libres, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información nosotros vamos alimentando nuestro catastro para que sea de uso de toda la municipalidad y de todas las áreas, ¿no? Entonces, con este procedimiento nosotros hacemos o terminamos lo que es el procedimiento GIS que realizamos, ¿no? Muchas gracias. Les dejo también mi correo que es arqtmh@gmail.com. Si tienen alguna consulta, si quieren realizar algunos aportes sobre este procedimiento, yo con gusto estoy encantada de ayudarles o de todos los conocimientos que pueda tener para que ustedes también puedan alimentar más la información que desean tener sobre lo que es procesamiento GIS.